De acuerdo al libro El proyecto educativo de la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es un proyecto estudiantil creado con la finalidad de aumentar las posibilidades de estudios universitarios. Así también satisfacer las necesidades de educación de la población de la Ciudad de México. Esta universidad se caracteriza por el enfoque crítico, humanístico, científico y de sentido social. Además de que pretende ser una universidad con valores de equidad y democráticos. La UACM ofrece la educación a toda la población, sin embargo, el enfoque particular recae en la población más marginada o de escasas oportunidades educativas. A partir de esas funciones, la UACM implementa como principio el ingreso irrestricto, no exclusivo y apoyo a quien más lo necesita. Esta universidad es un espacio público, como explica la ley de la Universidad Autónoma de México, que el espacio público es aquel donde todos tienen cabida independientemente de cualquier singularidad social o económica. Y una institución de educación pública es una donde no hay diferencias, donde se eliminan las circunstancias que dentro de las propias instituciones han venido acentuando las desigualdades. De igual manera, menciona que la educación pública tiene que ser sostenida con recursos públicos, lo que implica que, en primera instancia, todas las personas ciudadanas de este país pueden acceder a la universidad a continuar con sus estudios y además de ello, no se requiere ningún tipo de aportación económica para que puedan hacerlo. Por ende, se generan proyectos educativos de inclusión como los solo del PESER, letras habladas y letras señadas. Esos procesos son diseñados con base a lo anterior, puesto que se enfocan en el sector de la población que tiene menos oportunidades de educación. El de letras señadas tiene apenas 3 años. Están dirigidos a incluir personas con discapacidad y letras señadas para personas con discapacidad auditiva. Y se entiende además que es un derecho humano, ¿no? Que el derecho humano, por ejemplo, a la información, que el derecho humano a la inclusión, etcétera. O sea, ya desde la perspectiva de los derechos humanos, pues existe esta demanda que es nada sobre nosotros sin nosotros, o nada sobre nosotras sin nosotras. Y quiere decir pues que para que se piense en programas de inclusión, pues debe haber personas con discapacidad, no nosotros desde nuestra pues sabiduría universitaria o no sé, iluminación divina o lo que sea, de pensar que yo sí sé lo que necesita él o ella que tiene discapacidad, sino preguntarle, dialogar y construir en conjunto. Entonces eso fue muy importante, porque ahí sí que la universidad no solamente es el programa de inclusión, sino darle chamba, literalmente, o sea, es también crear un espacio laboral donde se van a desarrollar profesionalmente. Letras Señadas nació en otro contexto, un poco distinto, porque resultó que años atrás, casi cuando nosotros estábamos echando a andar este programa de letras habladas, había habido un estudiante sordo que se inscribió, que sí fue recibido en la universidad, pero que le dijeron, bueno, pues tráete a tu intérprete. O sea, no hubo una respuesta institucional, la respuesta fue así de, bueno, pues sí, puedes estar aquí, pero trae a tu intérprete, lo cual significa que la persona pague un intérprete, porque la interpretación para un ámbito universitario sí tiene que ser ya profesional, y es muy difícil que a lo mejor, aunque tu hermano, tu tía, tu mamá hable lengua de señas, se puede comunicar contigo, pues venga aquí además todo el tiempo, ¿no?, de clases, y además que tenga el nivel, porque es distinto, ¿no?, cómo nos comunicamos en casa para ciertas necesidades y para cosas de la vida cotidiana, digo, y diferente a pues ya estar aquí en cultura científica humanística o estar en las materias que ustedes han cursado ya en su licenciatura a nivel superior, del ciclo superior, etcétera, ¿no? Total que, bueno, pues este joven, después de haber dejado pasar un tiempo, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces todavía distrito. Y a raíz de esa queja, que además fue le acompañado no solamente, o sea, no fue él solito, sino varias personas más que habían pasado por la universidad y sufrido o sea, personas con discapacidad que habían tenido algún tipo de discriminación, digamos, a querer o no, o sea, la discriminación no necesariamente tiene que ser así como una cosa voluntaria y de mala leche, pero se da, como esta respuesta, ¿no?, que le dijeron, pues sí, puedes entrar, pero tráete tu intérprete. Eso finalmente es discriminatorio. Entonces se presenta la queja, la comisión llama a la universidad y antes de emitir una recomendación, que es lo que a veces ocurre cuando las instituciones no responden,
se llega a un acuerdo conciliatorio. A partir del acuerdo conciliatorio, la universidad se comprometió a desarrollar el programa para personas sordas. Se sobreentendió que por la experiencia que teníamos con otro grupo con condiciones, digamos, de discapacidad, iba a ser mucho más fluida la relación, pero insisto, las condiciones, la dinámica, la pedagogía es muy diferente. Creo que no estábamos preparados ni la institución ni los profes que se hicieron cargo del programa. En ese momento estaba como coordinador, sigue estando el profe Ernesto Arechiga, ¿no? Ahí muy comprometido incluso con letras habladas, pero quien coordinaba en ese momento es la profe Bere Pineda. Nos dieron una explicación de una hora y media, y eso se asumió como capacitación. Bueno, yo no estoy en el programa de letras señadas, sino que yo doy una asignatura que se llama Comunicación y Educación. Nunca había dado una clase a compañeros sordos ni nada. Ya creo que pasado el inicio del semestre fue cuando yo recibí un correo donde decía que varios profesores, no mal recuerdo, somos 4 que tenemos en nuestro grupo a estos compañeros sordos. Y en el correo dice que bueno, vamos a estar acompañados de las intérpretes, nos dieron creo que su nombre, cualquier duda mandar correo a letras señadas. Y bueno, pues aquí entramos nosotros un poco de refilón, porque no es que yo tuviera la experiencia, ni mis compañeros ciegos, de trabajar con personas sordas, pero éramos el área quizá única en la universidad que al menos tenía un trabajo con personas con discapacidad, que al menos había ya tenido una experiencia y desarrollado sobre la inclusión. La llegada de letras señadas se quiso como incluir dentro de un programa que ya estaba consolidado, que era letras habladas. Sí. Y letras señadas entra como digamos así, ¿no? en automático. Y la universidad no lo ha sabido cobijar, y no lo ha sabido cobijar también no solo por una cuestión de voluntad política, sino porque se requieren muchos recursos. Hay que pagarle a las intérpretes, y por grupo se requieren al menos 2 intérpretes. Entonces, mientras la institución no cobije, no haga suyo ese programa, difícilmente se va a dedicar tiempo a la capacitación, a la formación, a brindarnos esas herramientas, a consolidar los grupos de intérpretes, a tener esta formación psicopedagógica que fluya y con todos los colegios. Entonces eso escapa como mucho a lo que podamos plantear como profes, y eso no se ha dado ahora. Sin embargo, también por otro lado, y por la experiencia que tengo con los estudiantes, puedo decir que se demanda mucho a la institución, pero hay muy poco compromiso de muchas y muchos de ellos, y eso es complicado. En letras señadas sí se requiere mucho más como el elemento humano, por lo que decía hace ratito de la interpretación, o sea, nos basamos, y ese es como yo diría que el 80% del programa es lo que hacen las intérpretes. Yo veo una limitante con ellos, no en cuanto a comunicarnos, porque pues la intérprete lo hace, pero lo que yo apenas me enteré ya muy tarde en el semestre es que ellos, las señas es su primer lengua y el español su segunda lengua. Entonces hay palabras que ellos no entienden en español, y eso dificulta bastante que yo le explique, ¿no? O sea, las chicas, las intérpretes sí escuchan, ellas conocen el español, pues son oyentes, pero yo no sé qué les digan a ellos cuando yo les hablo de los conceptos de, por ejemplo, de la carrera, ¿no? De comunicación. En estudios sociales históricos trabajamos mucho con ensayos, y para ellos trabajar un ensayo es complicado. Entonces, lo que terminé pidiéndoles es un video, y ellos hacen un video de la temática específica, concreto movimientos sociales, y para eso tengo que trabajar mucho con las intérpretes. Me parece que ellos, una cosa es que no exista la seña para decir la palabra, y otra que ellos no saben qué quiere decir la palabra. Otra cosa también que he visto es que no escriben como nosotros. No recuerdo, creo que no usan artículos. Hay palabras que cambian de lugar, no, o sea, la verdad no sé. Entonces resulta que yo estoy revisando el trabajo, y yo, bueno, es que les falta, y entonces ya muy tarde yo me entero por ellos mismos que ellos así escriben, que a veces las intérpretes les hacen el favor de corregirle su redacción. Lamentablemente no ha habido, y no sé si lo va a haber en el futuro, pero en la actualidad no existen, digamos, softwares o robots o algo así que pueda señar.
¿no? Como lo hace una intérprete, porque justo es eso, es una interpretación. La lengua de señas es una lengua como cualquier otra, pero tiene pues sus códigos y tiene su sintaxis, su gramática, su vocabulario, perdón, y pues tienen que ser alguien muy profesional, que además pues tenga mínimo estudios de licenciatura y que pueda estar aquí, ¿no? Enseñando. Hubo un percance hace 2 semanas que no hubo intérprete y no di clase. Pues perdimos una clase conmigo, ¿no? Pero ellos perdieron otras clases, no sé qué clases. Pues yo no quise que se perdiera el tema de la clase y usamos una aplicación que yo hablo y lo transcribe y ellos lo leían. Y también otro compañero de ellos leía y ellos les decían señas. Pero por lo que vi, no todos ellos pueden hacer eso, ¿no? Porque hay palabras que no saben cómo se dicen en seña, ni la comprenden ni saben cómo se dice en seña. Porque la particularidad de nuestros compañeros sordos es que tienen otro lenguaje, no es el mismo lenguaje que tenemos nosotros, entonces nosotros asumimos como que ellos nos van a entender y ese es un enorme error que tenemos. Entonces, creo que nos agarró institucionalmente en un momento en el que no estábamos preparados y en contexto de pandemia, esto todavía, la problemática digamos que se acentuó. Entonces, bueno, el trabajo en letras señadas lamentablemente pues tiene, le decía, 3 años, entonces pues no a nosotros nomás, a todo el mundo. Vino la pandemia y nos ha retrasado un poco, ¿no? También porque sí se dificultó mucho adaptar las clases en línea a las personas sordas y a las intérpretes por el tema de las ventanas, porque nuestros estudiantes no todos tienen equipos de cómputo y tienen más bien que verlo en el teléfono, y luego en el teléfono la ventana de la ventana ya se hacía la interpretación así. Mi primera experiencia, sobre todo en mi primera clase, me acuerdo con ellas, es que fue incluso para mí de enojo, porque yo todo mi trabajo lo tenía montado en Meet y tuve que cambiar de plataforma al Zoom y no me avisaron, fue así todo súper apresurado. Entro y ellos empezaron a desesperar, mi grupo digamos en general muy entusiasmado porque iba a tener interacción con chiques sordos. Ya después fue fluyendo y la relación con ellos mucho mejor, pero creo que la experiencia tiene que estar como dividida en 2 sentidos, la experiencia de trabajo con ellos y la experiencia con la institución. Hemos tenido muy buena respuesta de parte de los profesores porque también te decía del miedo que da a veces con tratar a una persona con discapacidad cuando no sabemos en clase qué hacer, ¿no? Y entonces un sordo, una sorda, pues es más difícil quizá la comunicación, porque por lo pronto una persona ciega te escucha y responde. Una persona sorda, tú le hablas y pues obviamente no te escuchó y obviamente no te responde, ¿verdad? O te responde, pues te va a responder, pues no le entiendo, enseñas. Y entonces se genera algo que, bueno, necesariamente tiene que estar ahí la intérprete. No es muy cómodo, tú estás dando tu clase y tienes una persona ahí parada, ¿no? Junto a ti, señando todo el tiempo y ahí diciendo, ¿no? Haciendo gestos, porque es muy gestual, hay mucha mímica y no todos se sienten muy cómodos, pero en general hemos tenido muy buena respuesta, por fortuna. Sí, también los he tenido acá en aula, la interacción es mucho más fluida. He trabajado con ellos en estudios sociales históricos 3 y como ya tengo, digamos, un acercamiento previo con las intérpretes, a las 4 intérpretes que están trabajando acá en la universidad ya las conozco, con los estudiantes son un grupo muy pequeñito, ya más o menos sé qué onda con ellos, con sus habilidades, qué habilidades, qué conocimientos les falta trabajar, fluye mucho más que en presencial. Tenemos también, creo que trabajar mucho con nuestros grupos para prepararlos a la llegada de compañeros sordos y sordas, porque se distraen mucho en ver a la intérprete y más allá de estar atendiendo la clase. Entonces es un doble esfuerzo para la profe tener que estar interactuando con las intérpretes que vean, ¿no? Y que hagan todo el trabajo, tratar de tener conexión visual con nuestros estudiantes sordes, pero también no perder la atención de nuestros compañeros de grupo, y eso es muy cansado.
pero eso sí es maravilloso. Y lo que me ha encantado es que la UACM en general, los grupos han acogido muy bien a sus compañeras, compañeros. De veras que nuestros estudiantes son una maravilla en ese sentido. Y bueno, poco a poco. Sí tenemos muchas limitantes, a diferencia, letras señadas se concentra solamente en un plantel, que es solamente en una carrera, que es justamente comunicación y cultura, y solamente en un turno, que es el vespertino. A los sordos no, porque justo es esto, o sea, necesitamos que las intérpretes estén con la persona sorda en su salón, trabajando con los profes, y de hecho tratamos de que vayan juntos, casi es medio mañoso el asunto, porque procuramos que estén juntos, el grupo, bueno, son 2 grupos, son 6 personas nada más, eran 8, han salido 2, pero procuramos que vayan tomando las mismas clases para evitar que tengamos que multiplicar el número de intérpretes, porque no tenemos muchas, somos 4. Y esa ha sido una limitación. Tenemos un problema, pues también de presupuesto. Sobre todo porque, lo voy a decir como a veces yo identificaba más compromiso de parte de las compañeras intérpretes que de los estudiantes y las estudiantes. Ellas llegaban muy temprano y ellos no, o ellas no. Y eso generaba tensión en el sentido de que yo necesitaba iniciar mi clase, seguir como el ritmo, y después, al momento de las asesorías, pues los chavos y las chicas sordas necesitaban mucho más tiempo en asesoría, y es disponer del tiempo de las intérpretes, y ahí se da como una cuestión de tensión, sobre todo porque ellas tienen muy marcado su tiempo de trabajo acá, y después las asesorías les representa otro trabajo que no propiamente la institución les está remunerando. Entonces, bueno, pues dabas 1, 2 asesorías y resulta que no quedaba claro, o que te entregaban avances de trabajos que tú dices, ¿esto qué es? ¿No? Y eso. Estamos a 3 clases de terminar el semestre y yo me he propuesto en darles asesorías. Para que haya una asesoría con ellos tiene que estar una intérprete. Entonces se programa la asesoría, la intérprete tiene que estar porque tiene que estar, y eso ha complicado las asesorías. Ellos no me han pedido asesoría. Yo les dije que yo les podía ayudar con su redacción, con algo que no entendieran, que yo les haya comentado en el trabajo, que no supieran cómo yo personalmente. No me han buscado. Entonces ahí sí había como cierto elemento ahí de tensión con ellas, pero no tanto por la dinámica conmigo, sino porque institucionalmente, insisto, nos hacen falta como matizar muchas cuestiones con respecto a la relación laboral y pedagógica, que eso creo que también hace falta, como formación psicopedagógica entre profes e intérpretes. Y eso no lo hay. Y si no hay una formación psicopedagógica entre ambos, seguirán presentándose estas problemáticas, y también muchas ausencias por parte de nuestros estudiantes. Sí. Que hay algo con lo que yo estoy muy como contrariada. Siento que en algún momento no cubrimos los objetivos en contenidos. Más que rezago, requieren otro tipo de habilidades. Las intérpretes no son todavía trabajadoras de la universidad, son por honorarios, entonces tenemos otras dificultades, y sobre todo la parte presupuestal. Ahorita teníamos asesoría hoy y la intérprete no pudo, y por eso no tuvimos asesoría. También la intérprete dice, mi horario de trabajo, no sé cómo, es de las 13 en adelante. O sea, yo doy clase de 4 a 7, yo doy clase de martes a jueves de 4 a 7, tendría que estar aquí a las 3 ella, ¿no? 1 hora antes de la clase, y hoy no pudo, que porque se confundió que no era esta semana sino hasta la otra. Entonces ellos van, por decirlo de una manera, atrasados con su trabajo final 1 semana o más, ¿no? Porque pues todo, no se acercan, yo no sé hablar señas. Las intérpretes llegan a veces, considero que tarde. O sea, incluir es caro, la inclusión de personas con discapacidad es cara, cualquier medida, ¿no? Incluso las arquitectónicas, porque lamentablemente nuestros planteles no fueron construidos desde un inicio pensando en lo que se llama un diseño universal. Debería haber sido así, no lo fue.
Y ahora hacer las adaptaciones y las adecuaciones para el diseño, para que personas, por ejemplo, con problemas de movilidad, en silla de ruedas, con muletas, en fin, pues no siempre es tan fácil, ¿no? Y lo mismo para otras discapacidades, en este caso la auditiva. Sí se necesita un equipo mucho más grande de intérpretes, pero no lo tenemos. Y bueno, ya básicamente es esto. Yo con toda la malicia del mundo hice la pregunta de hacer una evaluación sobre nuestro trabajo y yo les planteé la pregunta de manera directa, ¿qué quieren mejorar del trabajo que tienen con profes en la UACM? Y ellos, varios de ellos, en este momento tenía 5 en el grupo, 3 me dijeron que lo que requerían eran profesores que supieran el lenguaje, ¿no?, de señas. Sí. Que los profes que no conocíamos el lenguaje de señas no les eran muy útiles. Entonces, además de tener el conocimiento sobre nuestra área, deberíamos de tener el lenguaje de señas. Y esa vez que hice esa evaluación, sí fue un momento, digamos, fuerte con ellos, porque también para mí tuve que ubicar el momento en el que estábamos. Así como esta universidad no fue diseñada como una universidad dedicada, sí, en ese sentido, a cubrir ese tipo de necesidades, era, yo digo que poco ético exigir eso en un programa, en una institución que está cobijando las discapacidades y que es muy difícil que una universidad, sobre todo pública, lo haga. Y la UACM lo está haciendo con sus problemas, pero tanto con personas ciegas como con sordas. Y pues si quieren una universidad especial, lo siento, pero no es la UACM. O sea, y no creo que tampoco sea nuestra función. Que los profes aprendamos lenguaje de señas no es nuestra función. Sí, como los dos programas somos el área que trabaja con discapacidad, últimamente nos han solicitado y hacia allá vamos, digamos, a ampliar un poco, porque están ingresando otros, bueno, más bien, han ingresado y están aquí personas que tienen otras discapacidades, más de tipo, les llamamos de tipo psicosocial y de tipo, digamos, también intelectual, que no... Bueno, antes recibían incluso nombres muy discriminadores en sí mismo, por ejemplo, una palabra como, un concepto como el del retraso mental, ¿no?, que no es nada que ver con eso, o sea, son otro tipo de discapacidades, pero que sí limitan un poco o condicionan, ¿no?, a que una persona estudie. Entonces necesitamos actuar para que la universidad sea coherente. ¿Con qué? Con su, por ejemplo, su política de ingreso. Tenemos una política de ingreso universal, nosotros no planteamos el hacer examen de admisión, no hay filtro, entonces pues entran todas las personas que tengan un título, bueno, un certificado de bachillerato. Ustedes lo saben bien. Entonces, pues eso da lugar a que de pronto entra gente que a lo mejor en la UNAM, porque tienen filtro, porque tienen un examen de admisión, ni siquiera se preocupan por ellas. Ya simplemente el examen de admisión las deja fuera, las excluye. Nosotros no, pues entran y luego sí tenemos el problema de que no estamos preparados o preparadas para atender, por ejemplo, justamente ahorita estamos platicando del tema del autismo. Tenemos estudiantes que tienen algún grado en el espectro autista y que han sido, pues bueno, van apareciendo porque a lo mejor un profesor se da cuenta, una profesora tiene más sensibilidad y dice, aquí hay algo con él, con ella, o los papás, ¿no?, vienen y nos dicen, oye, pues mi hijo tiene autismo, ¿qué van a hacer ustedes, no? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues estamos en eso. También es un problema bien fuerte, pero pues la universidad creo que pues tiene esa voluntad. Hay una ley, la ley de la UACM, la política de inclusión, de ingreso, que te decía, que hace que por sí misma la universidad sea incluyente. Tiene que serlo, o sea, ya casi es obligatorio. Entonces, bueno, no casi, es obligatorio. No solamente nos obliga nuestra ley, también está la ley, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y otras más, ya no me extiendo, pero que nos obligan a ser instituciones incluyentes. ¿Cómo percibe la inclusión? Pues la inclusión para mí es derrumbar todas las barreras que existen a nivel social y que impiden, digamos, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad se integren plenamente a la sociedad. En este caso, a la universidad como parte de una sociedad, pero que tiene una especialidad, que es la educación, ¿no? Entonces, la educación a nivel superior.
Así lo entiendo, ¿no? Las barreras pueden ser de muchos tipos, algunas son como las físicas que decíamos hace un ratito, de la arquitectura, otras tienen que ver con la falta de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, que son más tipo materiales, podríamos decir, y las más difíciles de vencer son las que llamamos de orden mental, o sea, las que nosotros mismos erigimos por una mala educación, quizá por una falta de comprensión, falta de sensibilidad, de no ponernos en el zapato o en los zapatos de las otras personas, de la diferencia, porque al final son diferentes, o sea, somos iguales pero diferentes, y en esa diferencia pues a veces no la sabemos reconocer o ni aceptar, ni actuar en consecuencia. Entonces, bueno, para mí la inclusión tiene que ser eso. Nos comentaba que es muy difícil para los profesores tener como tal esa relación con las personas con discapacidad, y nos dice que han tratado de sobrellevar esa situación. ¿Cómo la han tratado de sobrellevar? ¿Han hecho algún curso o nos puede explicar? Sí, claro. Sí, tenemos como diversas formas, pero sí, una es el acercamiento directo, más que talleres, porque nos gustaría quizá que entrara más gente, ¿no? Que hubiera más, pero realmente no son tantos estudiantes con discapacidad todavía, así es que trabajamos muy directamente con los profesores, sabemos en qué grupo, con qué maestro o maestra va a estar inscrito un estudiante ciego, una estudiante ciega o un estudiante sordo o sorda, y entonces apelamos directamente a trabajar con ellos, a presentarnos, a decir nosotros estamos aquí, nuestros servicios son estos, y queremos platicar con usted para explicarle pues qué significa pues ser una persona con discapacidad, qué significa hacer o tomar, les llamamos medidas de nivelación y adecuaciones para que el programa que usted imparte, sin modificar digamos su rigor y su exigencia, pueda ser adaptado para las personas con discapacidad. Ya creo que pasado el inicio del semestre fue cuando yo recibí un correo donde decía que bueno, vamos a estar acompañados de las intérpretes, nos dieron creo que su nombre, cualquier duda es mandar correo a Letras Señadas, y que ahí en el correo dice que existe un curso para docentes para aprender a hablar lenguaje de señas. Entonces yo pues me interesé, mandé correo de regreso, a mí me interesaba y nunca me han contestado. Creo que la UACM le llega la atención de Letras Señadas en un momento en el que no estábamos preparados para atender a la población. A los profes nos avisan prácticamente en corto, casi 15 días antes de que iniciara el curso, de que íbamos a atender, y más por, digamos, la buena voluntad que teníamos de trabajo ya con letras habladas. Entonces nos decían, no se preocupen, es igual, va a estar la compañera intérprete, va a estar alternada, porque tenemos 2 intérpretes, se van alternando, más o menos ocupan un tiempo de 20 minutos cada una, pero la verdad que no es tan fácil. No es tan fácil porque tienes que preparar dinámicas especiales para atender dudas, para trabajar los materiales, incluso criterios de certificación. Entonces, a través de esto, ahora también por parte, estos programas, digamos, tienen una adscripción, es a la coordinación académica, y por parte entonces de la coordinación hemos realizado diversos talleres de sensibilización, tanto a profesores como a administrativos, porque también los administrativos se enfrentan en un momento dado en registro escolar, en certificación, en espacio estudiantil, etcétera, a pues tratar con alguien con discapacidad. Entonces también tenemos esos talleres donde se brindan pues las herramientas más, digamos, básicas, elementales para lo mismo, es decir, entender qué es una persona con discapacidad, en cómo debemos entender hoy día la discapacidad, qué significa esto que decía hace un ratito, derrumbar barreras, ¿no? Y proponernos esto para que la institución pueda ser incluyente y sensibilizar, o sea, esta idea de la sensibilización es muy importante, ¿no? O sea, ponernos en el lugar de la otra persona. Sí, claro. También nos comentaba que ha sido para usted un poco difícil porque no ha tenido como tal esas habilidades a desarrollar con nuestros compañeros con discapacidad. También nos gustaría saber su experiencia a lo largo de esta historia.
de letras? La primera reacción, como te dije, pues fue más bien de miedo, fue como pues desde mi ignorancia me dio miedo. Primero fue todo un reto porque yo colaboro con Letras Señadas en el contexto de la pandemia. Prácticamente teníamos medio semestre, digamos, de trabajar en pandemia y en esta situación, digamos, mixta, porque iniciamos el curso en el 2021 en presencial y nos cambiamos a virtual. Y en el 2022 es mi primer experiencia, digamos, con el grupo. Fue todo un reto en el sentido de que yo ya tenía experiencia de haber trabajado con estudiantes sordos, ya había trabajado con estudiantes ciegos, pero trabajar con estudiantes sordos fue todo un reto porque demandaba, además de la adecuación, digamos, de nuestra situación ya en aula virtual con estudiantes, digamos, en situación normal, ahora nos teníamos que adaptar a las condiciones que nos demandaba la condición de los compañeros y compañeras sordes, porque también tuve una compañera trans. La relación con ellos fue maravillosa, aunque al principio con un poco de tensión, porque digamos que ellos demandaban mucho de los profes y del otro lado había como muy poca devolución, digamos, ¿no? Ellos demandaban ya que la universidad tuviéramos como mucha claridad sobre el uso de las plataformas, la interacción con las intérpretes, y al principio no fue así. Entonces, pero pues ha sido, pues también tomarnos en cuenta, somos universitarios, entonces bueno, hay que estudiar. Cuando uno no sabe qué hace, pues estudia. Entonces, y platica y dialoga y escucha y a través del diálogo. Entonces, en este caso, primeramente con Fermín, que era mi estudiante, pues fue un aprendizaje inmediato también, ¿no? En ese semestre, pues adquirir lo básico, empezar a tratar de entender qué es la discapacidad visual, cómo actúa, cómo se mueve en el mundo una persona ciega, qué haría yo si yo fuera ciego. Pues soy tengo pues, ahí mis limitaciones de la vista, pero qué haría si la perdiera totalmente el sentido de la vista u otro sentido, ¿no? Que me limitara, etcétera, y a partir de eso, ¿no? Ir construyendo. Y bueno, pues ha sido lindo porque también la universidad, hace ratito decía yo, pues tenemos problemas presupuestales, la verdad sí, o sea, hay que ser realistas. Necesitamos más presupuestos. Ya dije, incluir es caro, pero al mismo tiempo esta universidad ha brindado espacios como este en donde nos encontramos, equipos, como ustedes pueden ver. Entonces tenemos una serie de pues, condiciones materiales que me han permitido también a mí y al equipo, digamos, de letras, ir creciendo, ir aprendiendo cada vez más, ir conociendo otros espacios universitarios donde se realizan también inclusión de personas con discapacidad, asistir a congresos, bueno, ya leer literatura especializada, echar a andar, eso ya no lo comenté hace un ratito, pero hemos echado a andar también ya un seminario. Digamos que esto nació como servicio, pero ahora también tenemos la parte de investigación, de reflexión académica en torno a la discapacidad o a las discapacidades y además incorporándonos a algo que sí tiene poco tiempo, digamos, en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, que son ya propiamente los estudios críticos, le llamamos, de la discapacidad. Entonces, pues en eso ya también el camino andado ha sido bastante y he aprendido mucho. Sí. Me da mucho gusto. También nos gustaría saber un poco de cómo se estructura el programa de letras señadas, cómo es que a partir del ingreso del estudiante se desarrollan las clases, ¿no? Sí. Porque nosotros como estudiantes, pues ya de cada semestre nos inscribimos a las materias y ya, ¿no? Pero queremos saber cómo lo viven esto nuestros compañeros con discapacidad. Sí, bueno, en el caso de las personas sordas todavía estamos en un nivel que no nos gusta, es un poco paternalista, pero también porque se dificulta en razón a lo que hace un ratito comentaba. Solamente tenemos 4 intérpretes, entonces necesitamos que los estudiantes estén en un mismo grupo, entonces eso hace que pues sí, tengamos que ahí jugar un poco con la institución, con servicio, con registro escolar y pedir que los inscriban en un mismo grupo.
Así es que aunque ellos y ellas están atentos y saben que deben inscribirse, pues sí metemos un poquito ahí de esta mano en el sentido de solicitar que los inscriban a un mismo grupo, y de hecho hemos hablado previamente con los profes y las profas precisamente para saber con quiénes contamos, que sean más sensibles y que nos admitan con la presencia de 2 intérpretes más las personas sordas en el grupo, y que entonces pues en ese sentido la inscripción sí es diferente, porque aunque sí tienen que hacerle ellos se meten, ellas y ellos a la computadora y se inscriben, nosotros ya de antemano ya les dijimos en qué grupo y con qué maestro y todo. A nosotros como compañeros, ¿en qué podríamos ayudar? Uy, pues bastante. Bueno, hemos también, decía hace rato que los profes y las profes han tenido muy buena respuesta. La verdad es que también ustedes, los estudiantes, en todo, también desde letras habladas, la experiencia siempre ha sido magnífica, o sea, de acompañamiento, como que la sensibilización es más rápida entre los estudiantes, fíjate. Aprender, aunque sean los rudimentos de la lengua de señas, ¿no? Cómo me puedo nombrar yo a mí, ¿no? Aprender a deletrear el alfabeto, cosas mínimas, pero y simplemente la sensibilidad. O sea, yo creo que te puedes comunicar con alguien si lo quieres hacer, digamos, en términos incluso de mímica, simplemente, pues permite una comunicación que sea muy básica, pero sería esto. Finalmente, las barreras de actitud y mentales son las más fuertes, las más difíciles de romper. Entonces yo creo que por ahí pues es una gran contribución. Pues si se preocupan, si se interesan, si se ponen, como decíamos hace ratito, ponerte en el lugar de la otra persona, y pues eso creo que sería lo fundamental. Igual, ¿qué puede hacer la universidad? ¿Qué puede hacer los maestros Sí. para la difusión sobre estos programas? Porque realmente creo que es muy escasa, Sí. pero pues... Sí, lamentablemente ahí la propia área de comunicación de la universidad tiene límites, y lo que estamos proponiendo es la realización de una especie de diccionario visual. Entonces, ustedes en comunicación nos pueden ayudar muchísimo colaborando en pues sí, en la producción de estos videos, que son cortos, no pueden ser muy largos, campañas de difusión, campañas de sensibilización, o sea, difusión de los programas, como esto, así la entrevista ahorita, pero sensibilizar, o sea, ustedes idear campañas que lo saben hacer, bueno, pues qué es la discapacidad, cómo podemos enfrentarnos a la discapacidad, cómo derrumbar las barreras sociales, hacer campaña en radio, hacer campaña en cartel, hacer campaña en video, no sé, todo lo que ustedes disponen de muchas herramientas en la comunicación actual, y entonces sería magnífico. Redes, ¿no? Las redes son lo de hoy. Pues cómo en redes podemos hacer esas campañas, ¿no? Estar duro y dale, porque hay que estar diario, yo creo, casi, enviando esta información de la necesidad que tenemos de incluir, de no discriminar, de siempre pensar en la otra persona, de ponernos en el lugar de las otras personas, de que las identidades no son únicas, de que, bueno, en fin, por ahí creo que podrían ayudar muchísimo. Y digo, no a letras habladas, no a letras señadas, no a la universidad, aunque sí, pero más ampliamente, ¿no? Es decir, yo diría a las comunidades de personas con discapacidad en general, y a la sociedad mexicana también en general. Muchísimas gracias, fue Pues un gusto estar con usted. Gracias a ti. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por su tiempo también y por la entrevista. Bien. Pues esto sería todo, profesora. ¿Con quién tuve el gusto? Con Samantha Zaragoza, soy profesora investigadora de la Academia de Estudios Sociales e Históricos y profe del Círculo de Estudios de Género y del Diploma de Estudios Feministas de América Latina. Muchas gracias, profesora. Que tengan un bonito día. Igual.